Hola, buen día. El día de hoy te voy a explicar brevemente cómo construir un contexto. Antes de comenzar, el contexto es sumamente importante porque nos brinda distintos elementos que van a permitir caracterizar a una persona, objeto, situación o demás. La idea es precisamente tener una mayor comprensión de lo que ha sucedido. Para ello, el contexto nos brinda lo que puede ser un panorama general sobre todas las condiciones en las que se ha involucrado esta situación, y además es característico el contexto porque ayuda a que el lector pueda reconstruir esa realidad a la que él es ajena, esa realidad a la que él no tuvo contacto directo, pero gracias a los datos que se le han brindado puede él hacer esa reconstrucción. El contexto lo utilizamos en distintos tipos de escritos, en distintos tipos de trabajos, y tenemos también lo que son distintos tipos de contextos. Depende el trabajo, la finalidad, el tipo de contexto a utilizar. Vamos a poner un ejemplo muy breve. En mi vida, ¿cuál sería el contexto? Si partimos de la idea de las características, tenemos que hay distintos elementos que han rodeado mi vida o características. En este caso, mi contexto personal hablaría de mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi situación económica, situación sentimental, actividades recreativas, creencias políticas, educación, religión, etc. Todos estos elementos y más hablan sobre lo que ha sido mi vida. Entonces el contexto te ayudará en este caso a entender en dónde me he desarrollado, con quiénes me he desarrollado, con quienes he convivido, qué tipo de educación he tenido, y todo eso cómo ha influenciado en mi manera de ser. Reforzando la idea de una diversidad de contextos, vamos a hablar de algunos de ellos. Cuando yo empiezo a hablar ya de un contexto en específico, quiere decir que ya solamente hablaré de elementos que tienen que ver con ese contexto. Ya no voy a hablar en general como en el ejemplo de mi vida. En este caso el contexto familiar nos incluye entre otros elementos quiénes fueron mis padres, cuántos hermanos y hermanas he tenido, qué lugar he ocupado en mi familia, qué tipo de estructura tiene mi familia, si respetamos nuestras decisiones, tipo de normas, tipo de valores y demás. Por otra parte, tenemos un contexto educativo que se referiría más a estas preguntas: hasta qué grado estudié o nivel, en dónde estudié, qué es lo que he estudiado, en qué me he especializado, cuáles han sido los motivos por los cuales yo decidí estudiar esos niveles o esa carrera. Otro ejemplo es el contexto político. Aquí qué tipo de preguntas se responden, qué tipo de gobierno existe en mi época, qué leyes hay, cómo afectan esas leyes, qué tan de acuerdo estoy o no con lo que hace el tipo de gobierno existente, etc. Si nos damos cuenta, cada tipo de contexto se va enfocando ya a ciertas preguntas nada más. Tenemos el contexto social, que nos habla básicamente de características de una sociedad, como sus actividades económicas, recreación, creencias, tradiciones, convivencia, resolución de problemas, etc. Por otro lado, tenemos también o podemos hablar de otros tipos de contextos como el religioso, el económico y demás. Hay distintos tipos de contextos. Cuando se nos pide un contexto general, pues abarcamos elementos de todos ellos. Y cuando ya se nos pide un contexto más específico, dependiendo del contexto que nos toque, tendremos que desarrollar los elementos. Ahora, ¿dónde podemos buscar información para desarrollarlos? Podemos buscarla en libros, en internet, en revistas, en artículos, en periódicos, en conferencias, en videos y demás. Tenemos hoy en día una gran gama para la búsqueda de información y con ello construir nuestros contextos. Recordemos que es importante para este tipo de trabajos incluir lo que son citas y referencias que ayuden a ubicar un poco más de dónde salió toda la información. Así es como podemos comenzar a escribir nuestro contexto para dar una mayor idea de la realidad en la que nosotros sí tuvimos un contacto y el lector quizás no. Espero que haya sido de ayuda esta breve explicación. Hasta luego.